El Real Madrid debe responder las acusaciones gravísimas de Joan Laporta. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a enfocar nuestra opinión al respecto de la rueda de prensa de Joan Laporta a todo lo que concierne al Real Madrid, porque sí, Joan Laporta en la rueda de prensa ha sacado, sorprendentemente, ironía de por medio, ha sacado de por medio al Real Madrid. Bueno, concretamente, una de las periodistas le ha también sacado el Real Madrid de por medio, casualmente. Pero bueno, más allá de que podría dar mucha opinión muy detallada de lo que pienso sobre lo que ha sido la defensa de Joan Laporta al caso del caso Negreira, más allá de eso voy a centrar el vídeo en lo que tiene y en lo que concierne, ¿no?, al propio Real Madrid, que al final esto es un canal sobre todo madridista. Aquí os dejo, por si no os habéis enterado, que me imagino que sí, las barbaridades que ha dicho sobre el Real Madrid. Pues me llama la atención, antes de nada, una cosa, ¿no? La contradicción que es el propio Joan Laporta, lo contradictorio que es en su argumentario según a lo que se refiera, ¿no? Porque Joan Laporta, durante la rueda de prensa, ha pedido, digamos, una serie de plazos, una serie de tiempos para que todo se pueda esclarecer, para que se pueda limpiar todo, etcétera, así como hablar de presunción de inocencia, de manera muy grandilocuente, pero todo esto de marcar tiempos, de que la justicia tiene sus periodos, su proceso y tal, todo esto con el Real Madrid, pues no lo aplicamos con el Real Madrid. Y no solo eso, sino que atacamos al propio Real Madrid, la propia imagen del Real Madrid, sin ningún tipo de prueba encima de la mesa que pueda incriminar al Real Madrid, sin ningún tipo de prueba escrita, factura, etc, que pueda incriminar al Real Madrid en algún tipo de acción que se pueda llevar a nivel de justicia de por medio. Es decir, Joan Laporta es, como siempre os he dicho, el barcelonismo promedio es fino para lo propio, grueso para lo ajeno. Para lo mío, se necesitan pruebas, el Barcelona no ha comprado árbitros, cuando por cierto no se acusa al Barça de comprar árbitros, sino de influenciar en el arbitraje, de poder llegar a influenciar y de, en este caso, pagar por la neutralidad, que es una neutralidad que en teoría ya debería estar como tal. Eso es de lo que se está hablando y de los pagos, de los más de 7 millones de euros que se le ha pagado a Enrique Negreira, entre otras muchas cosas. Pero no de comprar árbitros, sino de influenciar de alguna manera al arbitraje. Eso es de lo que estamos hablando, evidentemente. Pero Joan Laporta, efectivamente, tal y como dijo alguno de sus acólitos en los medios de comunicación, ha pasado al ataque. Y ha pasado al ataque atacando al Real Madrid. ¿Y el Real Madrid qué debe de hacer ante estas declaraciones absolutamente lamentables, ante esta infamia? Pues creo que lo más evidente, lo primero, romper relaciones. Romper relaciones tal cual con el FC Barcelona. Es decir, no podemos tener relaciones con clubes que nos atacan de esa manera sin ningún tipo de prueba encima de la mesa. Es una auténtica vergüenza que nos acusen de lo que nos acusan. Es una sinvergoncería. Y el Real Madrid tiene que ser un club serio y actuar y no tener miramientos en ese sentido. Igual que no los ha tenido el propio Joan Laporta con el propio Real Madrid. Es decir, hay que tomar medidas con el FC Barcelona. Hay que tomar medidas. Pero también os digo, creo que el Real Madrid hay una cosa, gente que está haciendo muy bien, que es tener cabeza fría en todo este caso. Al igual que para presentarse en la acusación y no hacer comunicados insulsos, lo que os decíamos aquí, de no adelantarse y de no hacer acciones populistas como hicieron otros clubes de la Liga Española, ¿no? Sino actuar de manera inteligente. Y el Real Madrid, en ese sentido, creo que ha actuado muy bien finalmente. Y el Real Madrid, que como club no ha acusado formalmente al Barcelona de nada, sino que simplemente se ha acusado a la causa, se ha presentado a la causa para efectivamente tener la información de todo el proceso judicial en primera mano. Insisto, el Madrid no ha hecho ningún tipo de acusación de que hayan comprado árbitros. Florentino ni nadie del club, del propio Real Madrid, ha acusado al FC Barcelona de nada. Simplemente se presentan para obtener la información que va saliendo, pues, de manera directa. Y el Real Madrid está en su derecho como equipo que compite con el Barça para hacerlo. Lo llamativo quizá es que no lo hagan el resto de clubes, no que lo haga el Real Madrid. Lo llamativo podría ser quizá que otros clubes no se presenten, que el resto de equipos de la Liga Española no se presenten como acusación particular. Eso sería realmente lo llamativo. Es decir, creo que el Madrid tiene que actuar de manera inteligente, fría y saber cuándo hacer el movimiento. También el club
de la enjundia, un club tan importante como el Madrid, no puede salir con el calentón a manifestarse. Pero desde luego la inacción no tiene cabida a esto. Es decir, que hay que actuar cuando hay que actuar, perfecto. Que no hay que dejarse llevar por el calentón también que te pide la afición de hacer cosas, de ir a por ellos, de ir a la guerra. Yo soy el primero que quiero ir a la guerra mediática y en todos los sentidos con el Barça, evidentemente, como aficionado al Real Madrid. Pero entiendo que Florentino y el Real Madrid tengan que actuar por otra vía. Como siempre he dicho, una cosa es lo que quiere la afición y otra cosa es cómo debe actuar el club. El club tiene que actuar con el orden y la estructura precisa para saber hacer los movimientos convenientes en el momento, reitero, preciso. Cuando toque hacerlo, de la manera que toque hacerlo. Pero lo que tengo claro es que Florentino algo tiene que hacer al respecto. Y lo de no hacer nada y poner la otra mejilla del señorío, aquí no sirve de absolutamente nada de nada. Ni mucho ni poco. De nada sirve eso. O sea que hay que actuar de manera prudente, pero seria. Y de manera contundente. Hay que tener contundencia ante estas declaraciones y estas palabras tan graves hacia el propio Real Madrid y hacia el propio escudo del Real Madrid. En fin, yo espero que hagamos algo al respecto. Me gustaría vuestra opinión al respecto, de qué os ha parecido todo esto que ha dicho Joan Laporta, todo esto que ha manifestado el presidente del Fútbol Club Barcelona al Real Madrid, que como digo, él se ofende mucho con todo lo que está saliendo, él muy ofendido como presidente del Barça, pero luego para atacar al Real Madrid lo hace sin filtros y sin cortapisas, sin ningún tipo de medida y sin ningún tipo de prueba que pueda, digamos, argumentar todo eso. Porque yo siempre he sido claro, si el Real Madrid tuviera algo, y hay alguna prueba de ello, para adelante, aunque sea mi club. Yo lo que quiero es transparencia, limpieza. Y cuando pasó todo lo que pasó con el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, en su momento fui claro cuando trabajaba en radio. Yo quería que saliera todo a la luz y me da igual que fuera el Real Madrid, pero si estaba dañando la imagen del propio Real Madrid, yo quería que fueran absolutamente con todo, con luz y taquígrafo, que fueran con el Real Madrid. Yo lo que quiero es seriedad y pulcritud, pero lo que no voy a tolerar, en este caso, en la medida mía como creador de contenido, es que acusen al Real Madrid y que yo me quede aquí tan campante. Considero que esto es una auténtica sinvergoncería hecha por el presidente del Barcelona, donde, repito, ha dicho cosas muy graves del Real Madrid y el Real Madrid tiene que actuar. Y tú no puedes salir a una rueda de prensa sin prueba alguna a decir todo lo que has dicho. O sea, es de auténtico, impresentable. Indigno de ser presidente de cualquier club. Absolutamente indigno. Una cosa es que lo diga un aficionado promedio del Barça, que lo están diciendo por Twitter todos los días. Otra cosa es que lo diga un periodista vinculado al Barça de manera muy cercana, o un contertulio, un tertuliano, un comentarista, lo que sea. Pero estamos hablando, señoras y señores, del máximo representante del FC Barcelona. No es serio y no es de recibo que suelte esas palabras y esos improperios al Real Madrid. Es una auténtica vergüenza y hay que hacer algo sí o sí. Así que espero que el Real Madrid actúe de manera debida con toda esta cuestión. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.